Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Historia y más, donde estaremos hablando sobre temas interesantes en torno a la historia mexicana, así como de la historia mundial. En el episodio de hoy hablaremos sobre una de las figuras reales más importantes de la historia de Francia, que empezó a reinar desde su infancia, pero con el tiempo amasaría gran poder y reconocimiento en toda Europa. Estamos hablando de Luis XIV de Francia, un monarca conocido por sus políticas absolutistas durante su reinado. En este episodio veremos los primeros años del rey, el gobierno del monarca después del periodo de regencia compartida y los años posteriores a la muerte del rey. Europa es conocida por su patrimonio cultural, sus tradiciones, costumbres, sistemas políticos, recursos naturales y su geografía, pero también es conocida por su pasado histórico, pues el continente ha sido escenario de múltiples acontecimientos que van desde guerras, batallas, epidemias, fundaciones de países, firmas de tratados políticos, hasta la asunción de figuras reales y políticas, entre las que figuran monarcas. El viejo continente estuvo gobernado casi enteramente por monarquías en siglos pasados, y aún hoy en día algunos países son liderados por familias reales, aunque de forma indirecta. Las tierras europeas han sido pisadas y controladas por numerosos líderes de este tipo, entre los que figura Luis XIV de Francia, un rey que fue clave para el absolutismo francés y europeo. Luis XIV de Francia nació el 5 de septiembre de 1638 en Saint-Germain-en-Laye, cerca de París, Francia, y fue hijo de la reina Ana de Austria y el rey Luis XIII de Francia. Luis fue el primer hijo de la pareja real que no nació muerto en los 23 años de su matrimonio, razón por la cual fue bautizado como Louis Dieudonné, que quiere decir regalo de Dios, pues pensaban que su nacimiento fue un milagro divino. La vida de Luis daría un giro el 14 de mayo de 1643, cuando su padre falleció, teniendo solamente 4 años. Esto significó la asunción de Luis al trono, pero en realidad no podía ejercer el poder por su propia cuenta, ya que aún era un niño. Antes de morir, Luis XIII ordenó que se formara un consejo regente que gobernara Francia hasta que su hijo ya tuviera la edad suficiente para asumir el cargo. Sin embargo, su esposa Ana impidió esto, pues prohibió que se formara tal consejo, siendo ella la que sería la regente. En cuanto a su hijo, este fue educado y cuidado por el cardenal italiano Giulio Mazzarino, quien le inculcó al joven rey conocimientos acerca de la realeza francesa, la historia y el arte, los cuales usaría más adelante en su vida. Las nuevas políticas implementadas por el cardenal Mazzarino y la reina Ana, en las cuales se incluía el aumento de impuestos, no gustó a la nobleza y a los parlamentos del país, siendo Pierre Bruxelles una de las figuras más importantes que se opuso a los actos del gobierno regente de Francia. Bruxelles fue arrestado por órdenes de la reina Ana en 1648, siendo esta la causa inmediata de la Fronda, un periodo de guerra civil que pasó entre 1648 y 1653. La rebelión causó que la familia real huyera de París para evitar ser atrapados. Esto marcó mucho la infancia del rey, pues tuvo que refugiarse fuera de su hogar ante la amenaza de los rebeldes en el país. Tal fue la importancia de la guerra que varios rebeldes invadieron el Palacio del Louvre durante la Segunda Fronda en 1651, y cuando estos llegaron al cuarto donde estaba hospedado el rey, este estaba dormido, algo que causó un sentimiento de culpa y reconsideración entre la multitud,
por lo que salieron del palacio poco después, pero en realidad el joven estaba fingiendo estar dormido para evitar peores consecuencias. Este suceso fue clave para el futuro sistema absolutista del monarca, pues no permitiría a su círculo de gobierno levantarse en armas tan fácil, ya que esa vez habían llegado muy lejos. Eventualmente, la fronda fue disipada por Mazarino en 1653, y al año siguiente Luis fue declarado como mayor de edad, pero aún seguiría bajo la vigilancia y cuidado del cardenal. Luis XIV fue coronado como rey el 7 de junio de 1654, iniciando así su vida como monarca, teniendo al cardenal italiano como apoyo político. Pese a que Luis XIV tuvo un romance con la sobrina de Mazarino, María Manicini, el monarca tuvo que casarse con la hija del rey español, María Teresa de Austria, el 9 de septiembre de 1660, como una forma de ratificar la paz de los Pirineos, firmada un año atrás entre España y Francia. La unión de Luis y María estableció que la última tendría que renunciar a su puesto dentro de la línea de sucesión de su reino, con el fin de recibir una dote de 500.000 escudos, dinero que nunca fue pagado. Mazarino sabía esto, pues la economía española estaba destruida por la Guerra de los 30 años, y al no tener los recursos con los que pagarle a Francia, Luis XIV podía hacerse con los territorios que tenía su vecino, entre los que figuraban los Países Bajos y el mismo reino español. El 9 de marzo de 1661, el cardenal Mazarino falleció, por lo que Luis XIV pudo hacerse con la monarquía, cosa que no podía hacer debido a su edad, pero ahora que su controlador personal y político había partido, el monarca empezó a consolidarse en el reino, implementando un sistema absolutista que daría mucho de qué hablar. Luis XIV finalmente pudo asumir en su totalidad la monarquía y con ello el control sobre el país, desde la economía hasta las clases sociales más beneficiadas. El rey anunció que ya no iba a haber un ministro en jefe al mando, sino que él sería el encargado de gobernar, despojando hasta su propia madre del poder que tenía, así como a otros oficiales regentes que gobernaban sobre Francia. Los únicos que tendrían cierto poder dentro del gobierno serían Jean-Baptiste Colbert, intendente de finanzas, François Michel Letellier de Louvois, secretario de guerra, y Hugues de Lyon, secretario de Estado de Relaciones Exteriores. El 5 de septiembre de 1661, el rey manda arrestar al superintendente de finanzas del fallecido Mazarino, Nicolas Fouquet, por malversación de fondos, siendo encerrado con cadena perpetua. Esto, más que haber sucedido por hacerlo pagar por sus crímenes, fue una alerta a todo funcionario de gobierno o de la nobleza de que nadie iba a estar por encima del rey. De hecho, en cuanto a la nobleza, Luis XIV les perdonó el pago de sus impuestos, pero a la vez pidiéndoles que dejaran de ejercer su poder dentro del gobierno, para que pudieran depender directamente del rey y que éste amasara más control sobre el Estado. El rey quería dar a entender que él iba a ser el único que iba a liderar a su pueblo, pues se veía como un representante de Dios en la tierra, y que con su poder divino iba a ejercer el control absoluto del reino francés. Tanta era su creencia que se nombró a sí mismo como Roi Soleil, que significa Rey Sol. En la economía, Luis XIV trabajó junto con Colbert en la implementación de reformas que daban prioridad a la industria y también hizo cambios dentro del sistema de pago de impuestos en el país, siendo el de la nobleza uno de los más reconocidos. Mientras que en el aspecto militar, el marqués de Louvois reestructuró el ejército, esto
mediante las reformas comerciales que el rey implementó, lo cual permitió que más de 500.000 soldados se unieran a las filas militares del reino. El rey era mujeriego, pese a estar casado con María Teresa, pues mantuvo muchos amoríos con varias mujeres, entre las que se encuentran Luisa de la Valliere, con quien tuvo 4 hijos, y Madame de Montespan, con quien tuvo 7. En 1682, después de tantos años de romances, el rey tomó la decisión de que tenía que vivir su vida y dejar de desperdiciarla en aventuras románticas y sexuales, pues tenía miedo de que por sus pecados fuera al infierno, por lo que se quedó con su esposa, quien moriría al año siguiente. Luis XIV eventualmente se casaría con Madame de Maintenon en 1683, con quien estaría el resto de su vida. El rey era un apasionado del arte y la cultura, pues durante su reinado fundó varias instituciones, como la Academia Real de Música en 1666 y la Academia de Inscripciones y Bellas Letras en 1663, pero la que fue una de las obras más importantes fue la construcción de un palacio majestuoso, donde antes había una casa rústica. Este lugar es conocido como el Palacio de Versalles, y cuando fue construido, el rey se mudó junto con su familia y su gobierno en 1682. Luis XIV destacó en la historia por sus relaciones con algunos países europeos, pues a lo largo de su reinado siempre hubo conflictos y tensiones entre algunas de estas naciones. Como ya mencionamos, España tenía una deuda con Luis XIV, pues cuando éste se casó con María Teresa, se estableció que ellos pagarían un dote de matrimonio, promesa que no fue cumplida, por lo que el monarca le declaró la guerra a España y se vieron envueltos en la Guerra de Devolución en 1667, con el fin de invadir y controlar los Países Bajos españoles. Sin embargo, la ofensiva de Luis XIV fracasó, pues los Países Bajos formaban parte de la Triple Alianza, compuesta por Inglaterra y Suecia, países que le ayudaron ante la amenaza francesa. Francia se vio obligada a dejar atrás su anhelo de conquistar Países Bajos y firmó la paz con estos países en mayo de 1688 con el Tratado de Aquisgrán, pero aún así pudo ganar algunos pueblos en la región del Flandes. El problema es que esto no era suficiente para el rey, pues todavía quería conquistar Países Bajos, por lo que en 1672 se desata la Guerra Franco-Neerlandesa, que inicialmente favoreció al rey francés, pues 200.000 de sus hombres invadieron parte del país, pero todo cambió con la aparición de Guillermo de Orange, pues este destruyó los diques en el país para poner obstáculos a los invasores franceses. Con el tiempo, las tropas de Luis XIV se debilitarían y la guerra acabaría en 1678 con la firma del Tratado de Nimenga, en el que Francia salió beneficiado, ya que anexó más territorios de Flandes y también se hizo con el control de la región de Franco Condado. Esto permitió que Francia se convirtiera en una potencia en Europa, algo que preocupó a muchos, pues Luis XIV implementó algunas reformas religiosas que involucraban el cristianismo. El rey introdujo el edicto de Fontainebleau en octubre de 1685, documento que repeló el edicto de Nantes. De esta forma se prohibió el protestantismo, así como la libertad de religión, siendo el cristianismo la única religión que se podía expresar. Esto causó el cierre de escuelas, así como la migración de muchas personas debido a sus creencias religiosas. Muchos reinos reaccionaron a esto con la creación de la Gran Alianza, una unión de países que luchó contra Francia en la Guerra de los 9 años, entre 1688 y 1697, conflicto que acabó en la paz de Ryswick en septiembre de 1697, en el que Francia cedió tierras
al sur de los Pirineos, así como Luxemburgo a España. De igual manera, se reconoció a Guillermo de Orange como rey de Inglaterra. Tras este conflicto, la hegemonía política y económica de Luis XIV empezó a disminuir, pero no quería decir que los deseos del monarca se iban a quedar sin cumplirse. En 1700, el rey español Carlos II falleció sin dejar ningún tipo de descendencia, por lo que se puso a Felipe V de Borbón, nieto de Luis XIV, como su sucesor en el trono. Muchos vieron esto como un peligro para el poder del resto de los reinos europeos, pues al tener dos miembros de la misma familia francesa gobernando España y Francia, una unión real entre ambas naciones era algo posible, ya que Luis XIV tenía intenciones de que su nieto lo sucediera en el trono. Es así como estalla la Guerra de Sucesión Española entre 1701 y 1713. Dicha guerra terminó con el Tratado de Utrecht en abril de 1713, en el que se reconoció a Felipe V como rey español, pero las cosas para Francia no terminaron para nada bien, pues el estatus político, económico y moral del país estaba en ruinas. La gente de Francia sufrió hambre, la economía estaba por los suelos, pues la nación amasó una inmensa deuda externa, y la figura del Rey Sol quedó manchada de sangre, dolor, enojo y decepción por el resto de su reinado. Con los años, los descendientes del rey empezarían a morir. En 1705 falleció uno de sus bisnietos. 6 años después murió su hijo Luis, el Gran Delfín. En 1712 fallece Luis de Francia, duque de Borgoña, nieto del rey, así como la esposa de esta, María Adelaida de Saboya, y el hijo de estos dos, Luis, duque de Bretaña, pues contrajeron sarampión. Al rey solo le quedó como heredero al trono su bisnieto Luis, duque de Anjou. En agosto de 1715, los doctores le diagnosticaron al rey gangrena, después de que éste se quejó de dolores en su pierna y de manchas oscuras en la misma. Con los días, la enfermedad progresó y la salud del monarca empeoró, por lo que el 26 de agosto se reunió con su bisnieto, quien tenía 5 años de edad, para decirle que no siguiera su patrón de ir a la guerra, no deslindarse de sus responsabilidades con Dios y que intentara mejorar el estado del país, pues según él no logró mejorar. El 1 de septiembre de 1715, 4 días antes de su cumpleaños 77, Luis XIV murió a las 8:15 de la mañana en el Palacio de Versalles, terminando así uno de los reinados más extensos de la historia de Europa e iniciando una nueva era para Francia, tras el gobierno del Rey Sol. Después del deceso de Luis XIV, el cuerpo del monarca fue exhibido en la habitación de Mercurio, en el Palacio de Versalles, hasta que el 9 de septiembre fue trasladado hacia la Basílica de Saint-Denis, en medio de protestas por parte de la población, pues el pueblo se había quedado en la miseria, debido a las exhaustas y caras intervenciones militares que hizo durante su reinado, especialmente en los últimos años de este. Luis XIV sería enterrado en dicha basílica para el eterno descanso. En cuanto al reino francés, este fue asumido por el duque de Anjou, quien tomó el nombre de Luis XV, teniendo solamente 5 años cuando asumió el puesto. Pero aquí se repitió la misma situación que con su predecesor, pues Luis XIV ordenó que se hiciera un consejo regente que gobernara el país en lo que el nuevo rey crecía y obtuviera la mayoría de edad. Sin embargo, el sobrino de Luis XIV, Felipe II de Orleans, dejó sin poder a esta última voluntad del monarca el 2 de septiembre, por lo que se hizo la única persona que sería regente de Francia. Este periodo de la historia francesa sería conocido como la Regencia, que abarcó desde 1715 hasta 1722, siendo en este último año cuando el rey obtuvo la mayoría de edad.
pero todavía estaría bajo la influencia del cardenal André Hercule de Fleury, y no sería hasta 1743 cuando Luis XV se hizo con toda la monarquía, pues el cardenal murió. El reinado de Luis XV fue desastroso, pues amasó muchas derrotas militares y la economía no mejoró. Y no solo eso, también era mujeriego, pues dentro de la corte francesa se hacían escándalos por las amantes del rey, por lo que podemos decir que el monarca sí siguió el ejemplo de su predecesor, algo que éste le dijo que no hiciera. Luis XV falleció el 10 de mayo de 1774 y entregó un país desequilibrado y en medio del caos a Luis XVI, quien vería el punto máximo de la inestabilidad de la nación con el estallido de la Revolución Francesa, una rebelión que cambiaría la historia del mundo moderno, así como el destino de Francia. Este podcast fue escrito y producido por Diego García Cantú en el mes de julio de 2021. No olviden darle like a este video y suscríbanse para traerles más contenido como este. Nos vemos en el siguiente episodio.